Hola, buenos días. Estamos aquí ya unidas para la serie de El sufrimiento al empoderamiento. Estoy aquí simplemente revisando a ver si ya estamos en vivo, pero creo que sí. Vamos viendo. Pero hoy les vamos a hablar de este tema del sufrimiento al empoderamiento. ¿Para qué? A ver, díganos si estamos en vivo, porque ahorita veo que sí, pero no me está saliendo acá. Ok, pero bueno, nos vamos a lanzar. Aquí, si alguien está sintonizando en vivo, les vamos a dar un minutito para que se metan. Porque mira, Claudia, así como son las cosas, aquí estamos y no me está diciendo si estamos en vivo o no. Pero así sucede. Entonces, Claudia y yo nos estamos juntando, estamos haciendo esta serie de el sufrimiento. Ya está. Ok, vamos. Perfecto. Perfectísimo. Esto de la tecnología siempre nos lleva así como que a distraernos. Pero aquí estamos en esta serie que Claudia Quesada y yo les estamos trayendo especialmente a este grupo dentro de The Soul Line Network, que como saben es un grupo bilingüe, pero de repente hay un poquito más contenido en inglés que en español, pero creo que esta serie le va a beneficiar a todos. Y es una serie que realmente Claudia la sugirió, nos los trajo a mí como una sugerencia igual y por su especialidad, por todo lo que ella ha estudiado, igual porque es un tema muy necesario. Entonces, hoy les vamos a hablar específicamente de la maternidad y cómo dentro de la maternidad uno suele sufrir un poco. Y vamos a hablar un poquito de qué tipo de sufrimiento estamos hablando, pero cómo el miedo y el amor puede coexistir dentro de esto mismo. Porque las dos, ahorita a través del episodio, vamos a poder compartirles con ustedes herramientas, tips y cómo pueden evolucionar, cómo pueden transformar cualquier miedo que llevan, cualquier sufrimiento a empoderamiento. Entonces, esto les va a encantar, realmente les va a encantar porque queremos recordarles que como mamás nunca estamos solas. Hay muchos momentos que realmente sí podemos sentirnos que estamos solas, pero es algo que se necesita hablar un poquito más y ese es el propósito de hoy. Hablarles de la maternidad, de cuando tal vez nuestros hijos les dan algún diagnóstico o se presenta alguna enfermedad o algo y cómo uno, como madre o padre de familia, sufre nada más por no saber qué va a pasar. Pero antes de eso, sí quiero recordarles algo muy importante y es decirles que ni Claudia ni yo ni somos doctoras, ni somos terapeutas, somos mujeres expertas en el tema, expertas por nuestras vivencias personales y estudios. Entonces, todo lo que les vamos a compartir es realmente con un propósito educativo y de acompañamiento. Entonces, si en algún momento tú estás atravesando, ya sea ansiedad, depresión o cualquier situación con tu salud mental, por favor, acude a un profesional, acude a tu médico, a una terapeuta de confianza, pero es algo que realmente sí les tenemos que decir porque les vamos a hablar de estos temas igual con referencia a nuestra experiencia, nuestros estudios, pero realmente para empoderarlos. Entonces, vamos a entrarle al tema, pero creo que es súper importante saber cuál es esa definición del sufrimiento. Y aquí me encantaría, Claudia, que tú, con tu especialidad, con tu conocimiento, nos traigas un poquito más de este tema, de esta definición, cómo se manifiesta. Así es que, éntrale.
Ay, claro que sí, Cris, muy contenta de colaborar contigo y de estar aquí contigo compartiendo con nuestro grupo, precisamente hablando del sufrimiento en la maternidad. Primero vamos a definir, pues, ¿qué es sufrimiento? Pues el sufrimiento es una respuesta a una experiencia física o emocional que nos genera dolor, que nos causa daño o incomodidad. Hay una diferencia entre dolor y sufrimiento. El sufrimiento, tú decides hasta cuándo para. El dolor no. El dolor te da físico, si te pellizcas, te va a doler, pero tú sabes hasta cuándo el sufrimiento va a parar. Eso es bien importante y hay que tenerlo siempre en mente, porque esto nos va a ayudar a tomar conciencia de hasta dónde nosotros decidimos lo que queremos sufrir. Esa es una parte. Y basada en la maternidad, pues imagínate, es un conjunto de emociones y pensamientos que pues se van entrelazando y adquieren intensidad, ¿no? Y en la maternidad pues sentimos y vivimos todas las emociones. Pasamos de amor a tristeza, a miedo, a esta angustia que sentimos cuando tenemos un bebé, cuando tenemos un ser en tus manos y que dices, wow, ¿no? Ese amor tan inexplicable que hasta que lo vives, dices, wow, nunca había sentido este amor. Bueno, no sé si te pasó, pero yo cuando vi a mi hijo por primera vez dije, wow, este amor está increíble, o sea, no lo he sentido por nadie más. Entonces esa emoción es muy bonita para todas las que están en el grupo, que van a ser mamás o que son mamás van a entender perfectamente este sentimiento tan bonito. Entonces pasamos de varias emociones en un segundo, ¿no? A la incertidumbre, al miedo, a todo. El cuerpo obviamente va sintiendo estas emociones y pues se va manifestando en distintas formas a lo largo del proceso de ser madre, ¿no? Desde los cambios físicos, pues bueno, ya empezamos porque subimos de peso, o sea, el cuerpo lo empieza a resentir, que subimos de peso, entonces tú ya emocionalmente ya te encuentras diferente, físicamente diferente. Obviamente, el que vas cambiando, pues tu cara, tu estómago, obviamente todo va cambiando. La presión social, esta situación de ser las madres perfectas, o sea, claro que el cuerpo lo resiente, claro que la mente lo resiente. Esta situación que estamos viviendo ahorita en las redes sociales de que todas las mamás son perfectas y que tú no encajas en ese molde y dices, es que ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué yo no encajo aquí? ¿Por qué no me sale el día perfecto como le sale a una influencer o le sale, no sé, ¿no? En las redes sociales. Entonces, de ahí es una presión social que te puede causar mucha angustia, que te puede causar ansiedad, que incluso te puedes deprimir. Mucho ojo con eso, mucho ojo con la autoexigencia porque también obviamente, ya sabes, te dan toda esta información de cómo ser mamá. Ujú. Y realmente no podemos entrar en un mismo molde para ser mamás todas. No, ¿Estás de acuerdo? claro, claro. Entonces, obviamente, permítete cansarte, llorar, ponerte alegre, pedir ayuda, estar irritable, es lo más normal que te pueda pasar. O sea, por eso es importante tener a tu red, tanto familiar, o bueno, en este caso si estás casada con tu esposo, si tienes a tu pareja, lo importante es tener a alguien con el cual te puedas recargar o te puedas orientar, o también tomar un libro y leer, o ver alguna serie, algún documental, etcétera. Pero el punto es que tú, de alguna manera, tengas este espacio para ti y que tú puedas tomar las herramientas necesarias, porque si no, obviamente las emociones se disparan y se descontrolan. Claro que sí. Mira, hoy tocaste tantos puntos que realmente sí pueden llevar a una persona a ese espacio de sufrimiento. Y Sí. lo tocaste desde el momento que nace el bebé. ¿Cuánto sufre uno? O sea,
físicamente, emocionalmente, todo así como que te cambia. Pero muchísimas gracias por traer todo esto al frente porque son cosas que realmente se están viviendo día a día. Uno Ujú. siempre comparándose con lo que ve en las redes cuando lo que está en las redes es simplemente una mini fracción de lo que el mundo realmente está viviendo. Ahora, cuando estamos hablando del sufrimiento, también queríamos hablar un poquito de ese sufrimiento que llevan las madres por dentro cuando ya sea que tu hijo, tu hija recibe algún diagnóstico, que igual y tú y yo hemos tenido nuestras propias experiencias muy diferentes, pero igual cuando tú y yo nos hemos sentado y hemos platicado, aunque nuestras experiencias han sido sumamente diferentes por los diagnósticos en sí, el tema es el mismo, de que se siente uno sola, que se siente uno que volteas a todos lados y nadie está pasando por lo que tú estás pasando, de cómo voy a hacerle tantas cosas, pero solamente se siente uno así porque no estamos conectadas con las personas correctas en ese momento. Entonces, o tú puedes sentir ese sufrimiento o puedes usar toda esa misma energía y más bien empoderarte. Entonces, si quiero hablar un poquito de mi experiencia al recibir, pues, múltiple de diagnósticos para mis hijas. Yo tengo gemelas, son pues idénticas y con eso, pues vinieron los diagnósticos igualita para las dos. Yo me enteré de su diagnóstico cuando todavía estaba embarazada, que fue una bendición para nosotros porque pudimos en el momento en que nacieron estar realmente allí al borde de tratamientos, de todo. Pero realmente sí es un dolor, un temor, cuando te están dando un diagnóstico sobre otro, sobre otro. Para nosotros empezó que los riñones, y esto era antes de que las bebés nacieran, que algo no andaba bien con sus riñones. A la siguiente cita, que algo no anda bien con los corazones de las dos. Entonces, así seguimos, recibimos un diagnóstico específico de un síndrome que tienen, llevado por nombre 22q, pero de allí empezaron los diagnósticos. Al nacer era de que en qué momento las van a tener que operar del corazón. O sea, una tenía 2 meses, otra tenía un año. Era de que cómo están los riñones. ¿Están funcionando? Uno de los riñones nunca se desarrolló, el cuerpo lo absorbió, desapareció. Ahora, su sistema inmunológico, a ver si lo estoy diciendo bien, Mm. también está impactado. O sea, no reciben, no tienen, su cuerpo no produce ay, se me está yendo la palabra en español, los anticuerpos, digamos, no sé si se dice Correcto. así, Ajá, sí, sí, sí. para combatir enfermedades. Entonces era de que neumonía tras neumonía tras neumonía, año tras año llevan, o sea, ya tienen 14 años, pero eso les impactó los pulmones. Entonces es de seguirlas monitoreando el corazón, los riñones, los pulmones, su sistema inmunológico que cada 2 semanas les damos infusiones aquí en casa, el dolor que uno los ve a ellas pasar por eso y pues ahí también el que no pueden hablar a la edad correcta, bueno, no correcta, pero normal, lo que digamos normal. O sea, ellas hablaron hasta los 4 años, no caminaron hasta los 2 años y medio. Terapia tras terapia, de todas las terapias que puedas imaginarte, las han hecho. Ahorita ya tienen 14 años, están muy bien, así lo voy a decir confiadamente, muy bien, por tanta intervención que hemos hecho, pero sí, de que cada una a sus 14 años ya fácil hayan ido a más de 1000 terapias distintas en su vida, ya las superaron. Entonces, ¿qué pasa cuando uno está en este momento que dices, ay, sientes que te estás ahogando y que como que apenas sales a respirar y llega otra ola y te vuelve a hundir?
Entonces, uno tiene que buscar la manera. O sea, hay personas que dicen, ay, pero no sé cómo le haces, ¿sabes qué? Es que lo haces porque lo haces porque lo haces. O sea, no tienes opción. Hay personas que dicen, ay, pero ¿para qué tanta terapia? ¿Se miran tan bien tus hijas? Pues están tan bien por todas las terapias. No Efectivamente. porque decidí sentarme, no porque decidí no hacer nada. Entonces, todo esto, como una madre, como padre de familia, cuando recibes diagnósticos, ¡guau!, te sientes que se te parte el alma. Puedes entrar en ese momento de ansiedad que dices, ¿cuál es el futuro de mis hijas? En mi caso, de 2 hijas. ¿Cuál será? ¿Cuál va a ser su futuro? ¿Van a poder hablar? ¿Van a poder caminar? Bla, bla. Las cosas que todo mundo nos decía. Hay personas que nos dicen, ay, ¿te acuerdas cuando decían que no iban a caminar? Y yo y mi esposo incluso hemos hablado de esto y dije, esas palabras nunca salieron de mi boca. Yo nunca dije qué tal que no fueran a caminar, pero esas las imágenes de otras personas que te Claro, las proyectan a ti. Yo dije, claro, yo nomás las, oh, sí, ok. Pero no. Y entonces todo eso, yo recuerdo, y es algo que me ayudó durante todo el embarazo y tiempo, o sea, te dan un diagnóstico y ¿qué haces? Se te parte el alma, te sientes desempoderada a llorar, porque no sabes qué más hacer. claro, Entonces, yo recuerdo que yo decía, bueno, y también consejos de tu papá, que ya hemos dicho que él decía, o no, o te calmas o te calmas. Y yo, o te claro. calmas o te calmas. Yo eso lo llevé en mente para siempre. Entonces, un diagnóstico duraba yo 3 días. Procesa, porque tienes que sentir lo que tienes que sentir. No puedes bloquear tus sentimientos, no puedes bloquear lo que sientes. Siente lo que tengas que sentir y de allí respira, empodérate y saber que sí puedes. Y vamos, yo me daba 72 horas. Cris, por ejemplo, ¿sentías alguna culpa o alguna situación o nunca sentiste esa culpa como tal? Mira, al principio se cuestiona uno de qué viene esto. Esto es un síndrome que es muy común, pero a la vez no lo conoce la gente porque puede manifestarse en más de 180 diferentes maneras en el cuerpo que la gente no sabe. Entonces, hay un momento que dices, o yo se los pasé o no. Pero mi esposo y yo sí pasamos por exámenes, no sé cómo se les van a llamar, cómo se dice en español, pero genealógicos. Ay, no Ujú, sé. No ujú, encuentro la palabra, no sé, no la he buscado. es como genética, sí, Sí, ándale. sí, referente Entonces, a la genética. Ajá. sí, él y yo tuvimos que hacer esos exámenes para ver si él o yo lo teníamos, porque una vez lo tienes, tienes el 50% de pasárselo a tus hijos. Una vez que los 2 salimos negativos, fue algo esporádico, algo que nomás sucedió. A mí la culpa ahí se me fue. O sea, no es mi culpa, no es de él. Dios, el universo, por algo sucedió esto. A eso iba, a eso quería llegar, Cris, quería llegar a eso, precisamente a que qué bueno que tú lo estás comentando ante esta situación en lo que estaban pasando, que realmente no te puedes estacionar en la culpa. O sea, No, lo que hiciste orgánicamente fue lo correcto, o sea, no estacionarse en la culpa ninguno de los dos. Realmente es como desbloquear esa parte y decir, vamos a seguir adelante, porque tenemos un camino que recorrer y lo tenemos que recorrer. O sea, no hay forma de no hacerlo, ¿no? Porque este empuje como claro, madre y como padre y te da como para seguir y seguir caminando a pesar de los obstáculos o de lo que te van diciendo, ¿no? Y lo que decíamos de esta presión social de que no entras o no encajas en el cuadro perfecto que mm, todo mundo te dice, que no es cierto, no es cierto, no se lo crean. O sea, punto todas palabra. pasamos por una maternidad diferente, todas. Entonces, te lo preguntaba precisamente para que nos dieras esa retroalimentación de que la culpa, adiós, se va y tú seguiste tu camino. Sí, y gracias por hacer esta pregunta, porque la otra cosa que nunca me pregunté es, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué le está pasando esto a ellas? Jamás. Jamás, porque está pasando, porque es algo que la vida nos ha dado
porque hay algo que cada uno de nosotros, mi esposo, mis hijas, mi familia, mi hijo mayor, que ni tenía los 2 años cuando ellas nacieron, es algo que cada uno de nosotros tenemos que pasar, es parte de nuestra experiencia en este mundo, que, o sea, ya Dios nos trajo esto y cada uno vamos a aprender algo que nos va a empoderar de estos momentos. Pero de eso también sí pasa a cómo se lo vas a explicar a tus hijos, cómo le vas a decir lo que tienen. Y a mí me encantaría, Claudia, yo sé, mi experiencia es una, pero tú tienes una experiencia distinta en, en tu propio proceso de la maternidad, de diagnósticos. Me encantaría que nos hablaras un poquito de eso, al igual, y tú cómo le has explicado ciertas cosas a tu hijo, porque tú, a diferencia a mí, tú recibiste diagnósticos ya una vez que tu hijo pues ya tenía más edad. Las mías todavía ni nacían cuando yo recibí muchos de los diagnósticos. Claro, no, es difícil porque obviamente tú ves, te digo que ves el desarrollo, tú lees tus libros, ¿no? Te documentas, estás ahí al pendiente de lo que va a surgir en el embarazo, los pasos que llevas en el embarazo, ¿no? Lo que vas viendo. Pero obviamente, pues cuando te digo que cuando te sales del cuadro, pues obviamente te da esta angustia y te da este miedo, ¿no? Entonces cuando yo veía que mi hijo no entraba en el cuadro que tenía que entrar, entonces obviamente sí me generó mucha incertidumbre porque no sabía qué era lo que estaba pasando a pesar de que lo había consultado con psicólogo y luego posteriormente, incluso hasta con el pediatra, ¿no? Que ese es un punto importante que a veces incluso los pediatras pues no tienen ni siquiera, no sé si la información que apenas se está otorgando actualmente, que gracias a Dios ahorita se está abriendo. Algo pasó. Tú sigue hablando, te estamos escuchando bien. Ay, perdón, Solamente que se gracias. congeló la pantalla, pero te seguimos escuchando bien. Bueno, Nunca se entonces, interrumpió. sí, bueno, la situación fue esa, que obviamente no había como tal un diagnóstico, pero yo veía comportamientos en mi hijo de mucha distracción y desde bebito, ¿eh? O sea, desde bebito me daba cuenta que había cosas como diferentes, pero pues obviamente como uno no tiene experiencia, en este caso fue el primero, no tenía toda la información, entonces eh, ya que estaba un poquito más grande y que ya estaba en el colegio, fue cuando me di cuenta que pues no ponía esa atención que debía poner, que se distraía muy rápido, que no ponía esa atención al 100%. Entonces, pues bueno, se viene la pandemia y obviamente cuando empiezan las clases en línea, ahí es cuando yo me percato del comportamiento de mi hijo, ¿no? Que obviamente no podía durar en la pantalla ni 15 minutos cuando ya se distraía, o sea, había una distracción todo el tiempo de cualquier cosa. Ya se ponía a jugar, ya se ponía a ver, no sé, lo que fuera, hasta el papel, la mariposa, lo que pasara, estaba más interesante de lo que estaba en su clase. Entonces, obviamente ya generando que siempre, por eso siempre lo comento, qué bonito es tener una red de apoyo. En este caso, pues mi papá, gracias a Dios, es pediatra y bueno, había platicado con él una parte, él ya había observado algunas cosas y me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo creo que tu hijo probablemente tenga este déficit de atención con hiperactividad. Pero bueno, lo dejé pasar en ese momento porque todavía no estábamos en la pandemia cuando me lo decía. Y ya posteriormente el hecho de acudir, hablé con una amiga precisamente que estaba pasando por la misma situación, su hijo ya estaba más grande y me dice, ¿sabes qué? Necesitamos que, pues que veas a alguna neuróloga pediatra para que te pueda apoyar. Yo tengo esta experiencia con esta neuróloga y sería importante que lo llevaras o que vieras algún diagnóstico, ¿no? Entonces, el hecho de no comprender a tu hijo al 100% te da una culpa, Cris. Yo sí tuve mucha culpa.
O sea, la verdad es que yo sí tuve mucha culpa porque no lo entendía, no Ujú. lo comprendía, porque yo estaba enfocada en el aprendizaje, en que tenía que aprender. Sí. Ay, Entonces, ay. obviamente, pues para él, gracias a Dios, es un niño muy sano, muy inteligente, que gracias a eso el niño podía comprender muchos conceptos sin ningún problema, pero no con todas las mejores calificaciones, ¿no? Obviamente. Pero sí, sí, al momento que lo hablamos con la pediatra, con la neuróloga, y me dio el diagnóstico que efectivamente me dijo, sí, tu niño, gracias a Dios, es muy inteligente y gracias a eso el niño pudo tomar conceptos y pudo aprender, pero con un esfuerzo muy grande. Entonces, cuando te dice eso, el especialista, sí sientes que se te desmorona todo. O sea, yo sentía, te digo que muchísima culpa, sentía ansiedad, yo dije, chin, ya la regué muchísimo con mi hijo, no lo comprendí, Mm, no lo entendí en ese momento. Quise que, que entrara en una situación que él no podía estar al 100 y obviamente pues eso lo vas tratando y lo vas comprendiendo y lo vas entendiendo conforme vas teniendo esa información de diagnóstico, ¿no? Al momento que yo platico con mi hijo, gracias a Dios esta doctora es muy, muy, muy buena, platico con él y lo platico de una manera tan bonita de verdad, que mi hijo lo entendió perfecto. Entonces, al momento que entra un tratamiento como tal, eh, mi hijo volteó y me dijo, ¿sabes qué, mamá? Me cambió la vida. O sea, me cambió la vida, gracias, porque me llevaste con una persona que pudo entender lo que yo tenía y el que yo pueda desempeñarme normalmente sin que haya alguna distracción o que un ruido, que cualquier cosa me pueda distraer y pueda fijar mi atención, me hace muy feliz. Entonces, pues imagínate, ahí fue cuando yo ya comprendí, respiré, entendí a nivel familiar, pues tuve que preparar tanto a mi esposo como pues como a su hermanito, que estaba chiquito, estaba muy chiquito su hermanito, pero pues de alguna manera tuvimos que decirle cómo actuaba su hermano y lo que pasaba a veces en su mente, ¿no? O sea, realmente con su atención. Pero, pero gracias a eso, al recurrir a las herramientas adecuadas, eso te ayuda a seguir adelante como familia, como entorno familiar, porque todo se mueve, o sea, absolutamente todo se mueve. todo. Pero es lo que te digo, no te puedes estancar ni en un diagnóstico, ni te puedes estancar en lo que dirán, ni en la presión social, ni te puedes estancar tampoco en la falta de apoyo, ni nada. O sea, tú tienes que seguir adelante y tienes que apoyar siempre a tu familia y estar en tu cuadro familiar y poder dar ese seguimiento y esa comprensión sobre todo y ese apapacho que necesitamos todos. Todos, todos. Y dijiste algo muy importante que yo quiero también tocar, que es como esa culpa. Ay, esa culpa que sientes, que cargas. Y yo realmente cargué mucha culpa por muchísimos años y no con mis hijas, no con ellas que si fue mi culpa, que si no fue mi culpa, que si cómo estoy, lo estaba haciendo al máximo todo lo que podíamos. La culpa entró con mi hijo. Ujú, Él que no tenía, estaba a poco de cumplir 2 años cuando ellas nacieron. Entonces es pues, un bebé. Y a través del tiempo, nosotros llevábamos, mi esposo y yo, un ritmo, digamos, donde si yo estaba atendiendo a las niñas, son dos, así es de darles de comer a la vez, las dos sentadas allí, uno estaba con él. También otra persona que nos apoyó demasiado fue mi papá. Yo me iba a trabajar al 100 fuera de casa 8 10 12 horas. Los encargados eran mi papá y mi esposo. Ahora,
Yo le daba todo el amor y todo, pero ¿qué pasa cuando, o sea, es un bebé también? Y a través del tiempo, él ya tenía, bueno, no sé, ya más edad, pues. Y simplemente yo estaba, vamos, creo que igual y como tú era durante el tiempo de COVID, cuando ahora todos tus recursos se te van, tú buscas Ujú. la manera, tus propios recursos, porque no te vas a quedar estancada. O sea, yo sé que tú y yo más o menos ahí vamos por, por las prácticas que tenemos. Yo leyendo libros y estaba leyendo un libro de la sensibilidad. Y, o sea, todo estaba resonando, nada más con mis hijas, sino con mi hijo. Y se me hizo muy curioso que él me dice, ah, yo soy un niño sensible. Y yo, "Ah, sí, ¿en serio? A ver, dime más." Y se fue. Pero en la noche yo volví a preguntarle y él me dijo, y no son estas las palabras exactas, pero ¿cómo es que notas a todos los demás y no a mí? O sea, eso me llevó a un mar de lágrimas. Y lo digo así y siempre como que me mueve un poquito. Como madre de familia, que tú estás allí dándole al 100, que le das al 100 y le das al 100. Y en algún momento un hijo se siente invisible ante sus padres. Esa culpa la cargué por años y años y años y años. Ahora, mi hijo ya tiene 16 años, ya comprende las cosas, pero te voy a ser honesta, o sea, él estaba muy pequeño para entender lo que pasaba. Que cuando llevábamos las niñas a terapias, porque él lo hacían como de manera de jugar y porque él no puede estar ahí jugando. Unas terapeutas amables que lo incluían a él. Ellas iban a terapia en caballo, porque él no se puede subir al caballo, porque él no puede hacer eso, cosas que él no entendía y difícil de a veces de explicarle a un niño. Entonces, uno trata de explicar los diagnósticos a un nivel que ellos puedan comprender. Entonces, esa explicación, tanto a mi hijo como a mis hijas, se las vamos explicando conforme puedan entender. O sea, mis hijas desde, ¿por qué nosotros siempre tenemos que ir al laboratorio? Porque nosotros siempre nos sacan sangre y a él no. Porque nosotros tenemos infusiones y él no. Porque nosotros tenemos que ir a que nos revisen el corazón y él no. Qué Entonces, difícil. son cosas que tú tienes que buscar las palabras adecuadas al nivel que te entiendan. Entonces, eso va cada vez evolucionando un poco más porque pues están aprendiendo un poquito más, les puedes hablar de un nivel, un lenguaje más apropiado. Pero a lo que voy, que como padres de familia, madres, cargamos esa culpa y cargar esa culpa es muy pesada. O sea, la culpabilidad, el sufrimiento, la culpabilidad, todo eso está en un nivel de frecuencia más bajo, de lo más bajo que te puedas imaginar. Entonces, igual y tú estás tratando de salir adelante, tomando cursos, haciendo todo esto, pero inconscientemente estás vibrando muy bajo. Estás vibrando tan bajo porque llevas por dentro la culpa, llevas por dentro el sufrimiento, llevas por dentro dolor. Entonces es liberar eso. Y si no, pues ¿cómo lo libero? Hay diferentes maneras de liberarlo, ¿verdad? Diferentes maneras de liberarlo, pero es algo que ahorita les daremos unos tips de cómo poder hacer estas cosas, pero es muy importante, uno, reconocerlo, reconocer dónde llevas cargando el dolor, reconocer el sufrimiento y dijiste algo súper clave al empezar y lo tuve que anotar, dijiste, el sufrimiento llega hasta donde tú quieres y eso es 100%. Y la verdad es que es más fácil estar en modo de sufrimiento porque es tan normal para ti que salirte de él. Porque salirte de ese sufrimiento quiere decir que te has puesto las pilas o me salgo porque me salgo y tienes que cambiar el chip. Así Eso es, es, es difícil para muchas personas. Y así creo, es. y no solamente es difícil para una persona, pero impacta.
ya el nivel, tu núcleo familiar, que me gustaría que tú tocaras un poquito de eso, del núcleo familiar, porque estamos hablando de la culpabilidad que siente uno, de cómo manejar estos temas con los hijos, los diagnósticos, el balance de cómo estás balanceando tú tu familia con citas médicas, con terapias, con diferentes cosas y quieras o no, impacta el nivel familiar. E impacta cómo sufre uno. Entonces, me gustaría que tú hablaras un poco de eso, porque es muy importante reconocerlo y reconocer cómo están impactando otras personas. Claro, mira, sobre todo empezamos por la observación. Cuando afecta, cuando hay sufrimiento en la maternidad o estás experimentando estas emociones no canalizadas, no gestionadas, obviamente tienes que usar mucho la observación. Tienes que empezar a observarte primero a ti misma para detectar que esas emociones no son, están desbalanceadas, no son las adecuadas. Tienes que conocerte y saber qué es lo que te está pasando. Eso en primer lugar, para que posteriormente tú puedas tener una rutina. Te tienes que formar una rutina adecuada a tus necesidades. Por ejemplo, si estamos hablando de la maternidad, desde dormir bien, desde comer bien, desde atenderte, si te gusta hacer algún hobby o alguna, no sé, alguna actividad que la pudieras hacer en ese momento que tienes a tu bebé o que estás en casa o con un diagnóstico, sí hacerla, sí retomarla, darte ese tiempo, dar esos diálogos también con tu familia. Es bien importante tener diálogo con tu familia. Y es lo primero que hacemos, o sea, es lo primero que evitamos. Cuando Sí, estamos en una situación así, lo primero que hacemos es no tener tiempo para eso y enfocarte en lo malo o en la situación negativa que te está pasando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Formar diálogos. Como bien lo dijiste, tuviste un diálogo con tu hijo mayor que te dijo exactamente lo que sentía en ese momento. Gracias a eso tú dijiste, ok, vamos a hacer un cambio porque me lo está manifestando, ¿no? También yo tuve que hacer un cambio, también tuve un diálogo con mi hijo pequeño y yo lo hacía por medio de cuentos o de información que me vaya encontrando también en internet como para explicarle y a veces los sentaba a los dos y les decía, mira, está pasando esto, puede pasar esta situación, lo veían, lo plasmaban con información de precisamente del diagnóstico que tenía mi hijo. Hay mucho material infantil que está muy padre que te puede ayudar. Entonces, los cuentitos o ese tipo de información les ayudaba muchísimo. Entonces, lo entendían de manera como más positiva o más agradable. Eh, el cómo expresamos nuestras emociones, Cris, es bien importante. O sea, el cómo las manifestamos. La otra persona no tiene la culpa de nuestra emoción. mm, O mm. sea, lo primero que hacemos es, o sea, voy a sacar todo lo que yo tengo contra ti. O sea, nos pasa todo el tiempo en cualquier situación de estrés o de sufrimiento, sentimos que tenemos que descargarlo y bien puntual. Nuestras emociones son nuestra responsabilidad, no son de la Ay, otra sí. persona. No, No es el bebé, no es tu papá, no es tu marido, no es tu pareja, eres tú, necesitas empezar a trabajar tú para que posteriormente lo puedas manifestar con tu familia. Entonces, ¿cómo expresamos nuestras emociones? Tenemos que tomarlo muy en cuenta. ¿Cómo nos cuidamos como familia? Es bien importante. ¿Cómo nos integramos como familia? ¿Cuál es nuestro legado de nuestra familia para llevar esta maternidad? súper importante. Muy importante, es tenerlo muy presente, es casi, casi anotarlo y tenerlo ahí en donde lo puedas ver continuamente. ¿Cuál es tu legado familiar? ¿Qué es lo que quieres para tu familia? Eso me ayudaba muchísimo también porque cuando yo sentía que iba a explotar,
volteaba y decía, bueno, es que, ¿qué es lo que quiero para mi familia? ¿Qué es lo que quiero para mis hijos? ¿Qué es lo que quiero para mi matrimonio? ¿No? En este caso. Ay, otro tema que ni siquiera, Otro ni tema, exactamente. un tema punto y aparte, porque Otro totalmente. Pero obviamente ya lo vas canalizando hacia tus hijos y bueno, ese apapacharnos y el saber tener esa adaptabilidad, perdón, y esa flexibilidad. Tenemos que adaptarnos a lo que nos tocó vivir, a lo que estamos viviendo en ese momento. O sea, si no tenemos esa flexibilidad, pues imagínate, no vamos a salir de esas emociones negativas, ¿no? O de esa exacto. situación que te puede causar depresión o ansiedad. Entonces, esa parte la tenemos que trabajar y sobre todo los lazos emocionales, crearlos y fortalecerlos. Tan importante, tan importante. Es bien importante esos lazos familiares, cómo los creamos, cómo los fortalecemos, porque esos lazos van a estar toda la vida, ¿no? Toda la vida tus hijos van a crecer y esos lazos se van a manifestar todo el tiempo. Entonces hay que trabajarlo. Creo que hay que enfocarnos precisamente en eso, que en otras situaciones que son totalmente, para mí, superficiales. Sí. Y mira, Claudia, creo que hay tanto que podemos compartir, tanto que nos gustaría seguir compartiendo. Sé que vamos a llevar esta serie todo el mes de noviembre. Vamos a tocar diferentes temas, pero realmente lo que deseo para todos es recordarles que en sí el sufrimiento puede ser un portal para ti, o sea, para que puedas evolucionar, para que puedas empoderarte. Tal vez no lo veas así en este momento si estás pasando por algo tan difícil, pero por eso existen las herramientas, por eso Claudia y yo se nos hizo muy importante y gracias a Claudia por sugerir traer este tema del sufrimiento que mucha gente no lo quiere hablar. No quiere hablar de este tema porque se siente muy pesado. Pero aquí la meta no es entrarle el sufrimiento de una manera negativa. Es cómo puedes transmutarlo, cómo puedes utilizar esos sentimientos, convertirlos en una manera que te pueden empoderar. Entonces, si este tema es algo que les resonó, que les gusta, que desean profundizarlo un poquito más, Claudia y yo vamos a hacer un taller de 90 minutos, más o menos, vamos a tantearle, pero les vamos a hacer un taller que va a incluir libro de trabajo, va a incluir ejercicios, vamos a entrar más a esas herramientas que realmente te van a ayudar a convertir cualquier sufrimiento, cualquier dolor en empoderamiento. Vamos a llevar herramientas, Claudia te va a traer herramientas de su especialidad que se ha enfocado mucho en lo que es la ansiedad, la depresión y otras muchas cosas más. Mi trabajo realmente es enfocarte en cómo reprogramar tu mente, cómo llevar eso, cómo cambiar el chip, cómo decir, esta es la manera en que yo pensaba, pero hasta aquí llegó, ahora me estoy reprogramando para otra manera diferente. Les vamos a traer un taller. La fecha aún no está indicada, pero déjenos saber si les ha interesado esta charla. Hoy estamos hablando de la maternidad. La semana que entra vamos a hablar de un tema también súper interesante que es el sufrimiento al empoderamiento en la separación. Y ahí separación de diferentes maneras. No voy a entrarle aquí mucho, pero cuando tienes que salir, cuando tienes que separarte de familia, cuando tienes que hacerlo por diferentes casos, también vamos a hablar del sufrimiento al empoderamiento cuando uno como mujer estamos pasando por tantos cambios físicos y mentales como la perimenopausia, la menopausia. Igual y les vamos a cerrar con otro episodio que los vamos a traer a las enfermedades, los diagnósticos de uno mismo. Entonces, es una serie que realmente está diseñada para empoderarte. Entonces, déjenos saber si están escuchando esto en el live. Coméntenos si tienen alguna pregunta. Déjenos saber en los comentarios
Igual, un mensaje directo a Claudia, un mensaje directo para mí, porque de allí vamos a ir formulando lo que va a ser este taller. Pero una vez que nos comente, les vamos a hacer un regalito muy especial a todas las personas que estén comentando, que estén sintonizándose en vivo o la grabación. Entonces, así es que es súper importante que nos digan cómo les pareció, qué es lo que quieren saber más, porque de ahí se va a formular este taller especialmente para ustedes, con las herramientas y todo lo necesario, pero diseñado a lo que más desean escuchar. Claudia, ¿cualquier cosita más antes de cerrar? Pues no, agradecida, agradecida y súper atenta, de verdad, como bien dice Cris, a todos sus comentarios, a todas sus sugerencias y la información que nosotros les podamos proporcionar, que les puedan ayudar, cuenten con nosotros. Estamos a la disposición y abiertas a lo que requieran. Claro que sí. Entonces nos vemos la semana que entra a la misma hora en el grupo y les vamos a enviar también la grabación para que la puedan escuchar. Entonces, hasta luego. Muchas Bye. gracias. Bye.